Continuando con el tema de las funciones, nos resta conocer entonces cómo se grafican. Este es un tema que particularmente se ve más en la materia o en el curso de geometría analítica. Sin embargo, vamos a ver y resaltar algunas propiedades o algunas características bastante interesantes de las funciones. Una tarea que resultaría bastante interesante para el estudiante sería buscar las gráficas de muchas funciones que existen o de las que se estudian, matemáticamente hablando. Están, por ejemplo, las funciones lineales, que no es otra cosa más que la línea recta, las funciones, por ejemplo, las funciones exponenciales, las funciones logarítmicas, que son el siguiente tema que veremos en este curso de precálculo, las funciones de polinomios, cómo es que se comportan, que ya las vimos anteriormente en unos videos, las funciones de raíces, es decir, de manera general, las gráficas o funciones de operaciones de funciones potencia, x elevado a la 3, a la 5, a la 6, x elevado a la 1 medio, que sería la raíz cuadrada de x, cómo es que se grafican. Y una vez que el estudiante se acostumbre a ver este tipo de funciones, va a ser mucho más sencillo, inclusive las funciones constantes, y igual a 4, cómo se grafica eso, x igual a 3, cómo es que yo grafico eso. Al momento de conocer yo esas gráficas, es posible hacer combinaciones de suma, de resta, de multiplicación, de división, y resulta más, el estudiante tiene más cohesión al momento de graficar esas combinaciones de funciones. Sin embargo, primero lo que tenemos que distinguir es que nosotros las vamos a graficar en el plano cartesiano. Vamos a tener, como siempre, nuestro eje X y nuestro eje Y, que en este caso le vamos a cambiar de nombre, ya que va a ser una función de X. Bien, yo podría poner Y, pero a fin de cuentas, y dado el tema de las funciones, esto va a ser, el eje Y va a ser una función de X. Dependiendo de lo que valga X, se va a comportar mi eje Y. Por lo tanto, si yo tengo por aquí un punto, voy a obtener que la primera coordenada es X y la segunda es esa función de X. Ahora, no todas las expresiones matemáticas representan una función. Algunas pueden representar inclusive una relación, y para ello es necesario realizar la prueba de la recta vertical. Y veamos como ejemplo de una función, que ya sabemos que es una función, el ejemplo que vimos en el video anterior, 4 más raíz de x menos 3. Y simplemente vamos a trazarla. Tenemos nuestros ejes x y y. ¿Y cómo se va a comportar nuestra gráfica? Pues ya calculamos el dominio y el rango de la misma. En x va a iniciar en 3 y en y va a iniciar en 4. Por lo tanto, tengo que ubicar primeramente ese punto particular. En x inicia en 3 y en y va a iniciar en 4. Tenemos aquí este punto y ustedes pueden verificarlo buscando en internet, o cualquier graficadora lo puede mostrar, que la función de una raíz cuadrada siempre va a tener esta forma, muy parecida a media parábola, como lo que conocemos de geometría analítica. Ahora bien, ¿por qué inicia aquí? Pues por dos simples razones: las constantes que están involucradas en mi función. Si aquí no hubiera este menos 3, es decir, dentro de la raíz no hubiera nada restando a la x, mi función iniciaría pegada al eje y. Podría iniciar inclusive aquí.
Ahora bien, viéndolo del otro lado del rango, ¿por qué inicia en 4? Bien, porque estoy sumando esta constante 4 más la raíz. Si no tuviera este 4, mi función iniciaría pegada al eje X, entonces por lo tanto iniciaría aquí donde lo estoy señalando. Pero no, nuestra función es una composición de funciones. Es decir, se suman constantes con raíces cuadradas. Y dentro de la raíz tenemos otra función que es un binomio x menos 3. Pero la forma siempre va a ser la misma, como una media parábola. Así se comporta la raíz cuadrada. Y, por otro lado, yo puedo tener la siguiente gráfica. X, Y. El lugar geométrico que conocemos como circunferencia. ¿Y cómo sé que la circunferencia o cómo compruebo que es una función? Simple, trazamos una línea recta vertical. En este caso la trazamos, por ejemplo, aquí. Y en el círculo también la podemos trazar en cualquier punto. Y aquí es donde tenemos que observar. La función la definimos como una correspondencia entre ambas variables, pero solamente una. Es decir, vean, un valor de x, un valor de y, un valor de x, otro valor de y, pero solamente uno. Eso la hace una función. Aquí vean, un valor de x, dos valores de y. En una circunferencia, entonces, al momento de trazarla, estamos hablando de una relación. Cuando trazamos la ecuación de la circunferencia, no es otra cosa más que una relación. Ahí todavía no es una función. En cambio, en este lado tenemos una función. Esa es la diferencia y es lo que el estudiante siempre tiene que notar al momento de graficar expresiones matemáticas, si sí representa una función o, en su defecto, es una relación. Si se trata de una función, se pueden realizar más cosas. Por ejemplo, aquí es fácil calcular el rango. De hecho, ya lo hicimos. ¿El rango en qué consiste? El dominio, en todos estos valores que puede tomar mi función. Vean, en estos valores existe mi función y se extiende hasta el infinito. Esto es el dominio. Y el rango, evidentemente mi función, existe a partir de aquí. Y se extiende hasta el infinito. Y aquí es lo que tenemos como rango. Fuera del dominio y fuera del rango, mi función no existe, es decir, no tengo valores en esta zona de mi gráfica. A diferencia de la relación, que es que no se le puede aplicar el mismo concepto de dominio y de rango. Ahora bien, vamos a ver otro tipo de funciones muy particulares y que de ahí de ahí sale precisamente la función que conocemos como valor absoluto. Este tipo de funciones las vamos a conocer como funciones por partes. Tan simple como el nombre lo dice, mi función en una parte de la gráfica va a tener determinado valor y mi función en otro lado de la gráfica va a tener otro valor. Es así de simple. Veamos un ejemplo. Me dice que mi función de x va a tener dos valores distintos. Entonces abrimos una llave y colocamos que, esto nos lo dice el problema, va a valer x cuadrada cuando x sea menor
a 0. Y va a valer el siguiente binomio x más 1 cuando x sea mayor o igual que 0. Es decir, si nuestra variable independiente es 0, vale x más 1 la función. Y si es negativa la variable independiente x, nuestra función vale x cuadrada. Dos expresiones distintas que coexisten en la misma gráfica, en el mismo plano cartesiano. ¿Cómo es que se grafica eso? Se grafica de una forma muy sencilla. Ponemos primeramente nuestros ejes x, nuestro eje y comenzamos a graficar de acuerdo a lo que nos dice nuestra función por partes. Nos dice que cuando x sea negativo, es decir, de este lado de la gráfica, vale x cuadrada. Y yo ya sé que las funciones que están elevados al cuadrado tienen la siguiente forma. Pero no puede tocar el 0. Esto yo lo expreso con un círculo vacío. Así es como lo voy a expresar. Y cuando sea 0, x, vale x más 1. X más 1 no es otra cosa que una línea recta. ¿Que va a iniciar dónde? Justamente en 1. Y en este caso pongo un círculo, ahora sí, totalmente relleno, que quiere decir que cuando sea 0, esta es la función que debe de tomar. Si es 0, ya no toca esta función, sino que toca la función de línea recta. Si es menos que 0, toca esta función de potencia. Vamos a ver otro ejemplo para que quede claro cómo funcionan o cómo es que estas funciones por partes existen. Y nuestro siguiente ejemplo, en este caso la función vale 3 expresiones al mismo tiempo. Entonces nos dice el ejemplo que nuestra función de x es igual, aquí se me olvidó poner el igual, abrimos una llave y nos dice que vale una constante menos 1 cuando x sea menor que 0. Vale 0 cuando x vale 0 y el mismo binomio x más 1, pero cuando x sea exclusivamente mayor que 0. Por lo tanto, tenemos 3 diferentes expresiones. Veamos cómo podemos graficar eso. De nuevo, tenemos nuestro plano cartesiano, eje x, eje y vamos a ver cómo es que graficamos eso. Graficamos expresión por expresión. Primero la constante menos 1. Cuando x sea negativo, es decir, de este lado de la gráfica, vale una constante. Una constante es muy fácil graficarla. Menos 1, pues simplemente ponemos por aquí nuestro menos 1 y es una línea totalmente horizontal, pero que no va a tocar este punto, por lo tanto ponemos el círculo vacío. Ahora bien, x vale 0. Cuando x vale 0, mi función dependiente vale 0 también. Es un simple punto, lo marcamos aquí. Y cuando sea exclusivamente mayor que 0, mi función se transforma en esta línea recta, x más 1. Ya sabemos que inicia en 1 positivo, tampoco toca ese valor, por eso pongo el círculo vacío y trazo mi línea recta. Entonces aquí voy a tener que y es igual a x más 1, aquí tengo que y es igual a 0 y aquí tengo que esta función es y igual a menos 1. Y coexisten las 3 expresiones en una misma gráfica. Es por ello que se le conocen como funciones por partes. Un caso particular de las funciones por partes es la función valor absoluto. Una vez que ya conocemos cómo se grafican o cómo se tienen esas funciones por partes, ya es muy fácil identificar el valor absoluto. Y veamos en qué consiste.
El valor absoluto, digamos, en su expresión más sencilla, una función que depende de x del valor absoluto de x, así de simple. Por lo tanto, ¿cuál sería el dominio? El dominio, es decir, ¿qué valores toman mi variable independiente x? Pues no hay nada que lo restrinja, no existen divisiones, no existen raíces cuadradas. Entonces yo puedo afirmar que el dominio va de menos infinito hasta infinito. Pero el rango sí que cambia. ¿Qué es lo que hace la función valor absoluto? Hace que solamente me importe la magnitud, no me importe el signo. Entonces, si aquí yo tengo un menos 3, por ejemplo, la magnitud es 3 y elimina el signo. Eso es lo que hace la función valor absoluto. Entonces, si yo tengo números negativos, no me los va a tomar. Es algo parecido a la expresión que teníamos como x al cuadrado. Solamente que son dos funciones totalmente distintas y lo vamos a notar ahorita que las grafiquemos. Toma el valor de 0 y se extiende hasta el infinito en el rango. A ver, entonces vamos a graficar la función que más se le parece sin el valor absoluto. F de x es igual a x. Es decir, si x vale 5, la función de x vale también 5. Si x vale 10, la función de x también vale 10. Si x vale menos 1, la función de x también vale menos 1. Es la línea recta más fácil de graficar. Colocamos nuestros ejes x y y graficamos esa línea recta. Tiene que quedar justo a la mitad, justo aquí. Esta línea recta, por lo tanto, es y igual a x. Pero, ¿qué sucede con nuestra función si la hacemos valor absoluto? Valor absoluto de x. Sigue siendo una línea recta, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero habrá un cambio en el rango. Tenemos ejes x y y. Y ya dijimos que cuando x sea positivo no importa, nuestra función sigue siendo positiva. Entonces aquí no hay problemas. Pero, ¿qué sucede si mi función, es decir, si mi variable independiente toma un valor negativo? F de x no toma valor negativo porque precisamente estas líneas de valor absoluto lo que hacen es eliminar el signo. Por ende, si podemos hacer un ejemplo, si x vale menos 3, y vale 3 positivo porque le quita el signo. Si x vale menos 10, y va a valer en efecto 10 pero positivo. Y ya sabemos más o menos cómo va la situación. Simplemente, entonces procedemos a graficar y tenemos algo así. Vean cómo se comporta de manera diferente. Entonces, ¿qué es lo que hizo el valor absoluto? Partió mi función. Mi función ahora es una función por partes. Ya no es una función continua como aquí, sino que se parte en este punto de inflexión, que en este caso resultó ser el 0. Y vean cómo esta parte de la función lo que hizo fue trasladarla para acá. Entonces, ya formalmente, ¿cómo ponemos el valor absoluto? Lo ponemos de la siguiente forma. Es una función por partes que tiene un valor de menos x si x es menor que 0 y vale x, aquí también es positivo, perdón, si x es mayor o igual que 0. Entonces en ambos casos las tengo positivos. Esa es precisamente la idea del valor absoluto y de las funciones por partes, ya que el valor absoluto solamente es un caso muy particular de las funciones por partes.
Ahora vamos a ver el subtema final, que es la composición de funciones. Y nos va a resultar verdaderamente útil cuando estemos avanzando en nuestra carrera. Por lo tanto, tenemos composición de funciones. Y este tema también es importante cuando ustedes estudian cálculo y tienen que derivar por la regla de la cadena. Generalmente al estudiante también se le complica ese tema de la regla de la cadena, pero es probablemente porque no ven este tema en precálculo, composición de funciones. Es decir, ¿qué sucede? Por ejemplo, veamos, si yo tengo una función de x que vale x cuadrada y tengo otra función que en este caso es independiente de la otra función, que vale x más 2, por ejemplo, una línea recta. ¿Qué sucede si yo combino ambas funciones de tal forma que la función f ahora depende de la función g y g depende de la variable independiente x? ¿Cómo obtengo ese resultado? Entonces procedemos desde afuera hacia adentro. X al cuadrado. Ponemos x al cuadrado, pero en este caso x, la función de x ya no depende tan directamente de esa variable independiente, ahora depende de la función g, y la función g vale x más 2. Sustituyo entonces donde tenga la variable x por mi otra función. Donde yo tenga x, sustituyo x más 2. Y así es como logro la composición de funciones. Vamos a ver un ejemplo y una de las preguntas más comunes en exámenes de este tipo de la materia de precálculo. Tenemos entonces el siguiente ejemplo. Nos pide que demostremos. Bien, otra forma de expresar esto es con la siguiente simbología. F, ponemos este circulito, G. Esto quiere decir que G es una composición de, al revés, perdón, que la F es una composición de la función G. O podemos utilizar esta notación, en realidad es lo mismo. Nos pide que demostremos esto. Si F es una composición de G y si al revés también son lo mismo. ¿Será que son iguales? ¿Será que son diferentes? Eso es lo que tenemos que comprobar en este ejemplo. Entonces nos dice que la función de x es igual a x cuadrada más 3x, es decir, es un polinomio. Y nuestra función de g, en este caso es también un polinomio, 2x cuadrada más 1. Veamos qué sucede en el primer caso. Vamos a ver el primer caso. F es una composición de G. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aquí? Ponemos F depende de G y G depende de X. Y simplemente hacemos lo que hicimos al inicio, sustituir donde esté X la función G. Tenemos X al cuadrado, pero X va a valer todo esto. Entonces ponemos 2x cuadrado más 1 al cuadrado. Después nos dice que la función f es más 3x más 3, pero x vale ahora esto, 2x cuadrada más 1. Y ya. Simplemente desarrollamos, para tener una mejor respuesta, desarrollamos el binomio al cuadrado, que es 4x a la cuarta más 4x cuadrada más 1, evidentemente. Multiplicamos ese 3 por el binomio, 6x cuadrada más 3. Sumamos términos iguales y obtenemos 4x
a la cuarta más 10x cuadrada más 4. Ahora hay que realizar la siguiente composición, es decir, al revés. G está compuesta de la función f y lo ponemos al revés. G depende de la función f, que depende de la variable independiente x. Si ponemos atención, es un tema bastante sencillo, solamente no hay que revolvernos en cuando estén nuestras funciones anidadas. Ahora vamos a sustituir al revés. Nuestra función g es 2 por x al cuadrado, pero x vale ahora la función f. X cuadrada más 3x elevado al cuadrado, simplemente más 1. Desarrollamos ese binomio y lo multiplicamos por 2. Tenemos que es 2x a la cuarta más 12x al cubo más 18x cuadrada más 1. Tenemos un resultado y tenemos otro. Simplemente nos pide que comparemos. ¿Es el mismo resultado? Evidentemente no lo es. Entonces nuestra respuesta final es que no son conmutativas. Es decir, que si f se compone de g, no va a ser lo mismo que g compuesta de f. Este es el resultado final. Y el resto es desarrollar más ejemplos, pero todos van a obedecer a este mismo procedimiento.